pues bueno, la escoba para empezar es un instrumento de limpieza. Ujú. Tiene muchísimos años que se empezó a usar la escoba, seguramente de lo que se tiene registrado aún más atrás, ¿no? Ujú. Y si lo piensas, una escoba es un objeto muy sencillo Ujú, y no es tan complicado intentar adivinar cuál era el origen o cómo se veían antes. ujú. Lo que sabemos, por ejemplo, es que los romanos ya lo utilizaban y tenía una connotación interesante. Hoy en día una escoba no significa nada más que un instrumento de limpieza. Ujú, Pero para los romanos estaba destinado a las personas de servicio como más bajo e inmundo. ujú. Tú sabes, en la época antigua había cosas extrañas. Seguramente en el futuro van a pensar que nuestra sociedad también tenía cosas extrañas. Pero bueno, los romanos pensaban que era solo destinada para las personas más de servicio más bajo y seguramente alguien rico o algo por el estilo no podía tocar siquiera una escoba, ¿no? De hecho, el uso principal de las escobas en el mundo de los romanos era limpiar las letrinas Ujú, o los baños de los ricos. ujú. Y bueno, esto lo hacían normalmente los esclavos, ¿no? Eh, normalmente era un palo Ujú. con ciertas atados con algunas plantas, ¿no? Sí, tienes razón. Las primeras escobas se fabricaban de ramas de diferentes plantas. Así eran en España, así eran las que fueron usadas por los romanos. Tiene sentido porque es un material suficientemente duro, pero suficientemente flexible como para que puedas usarlo en el piso. Ujú. Y es muy interesante que un objeto tan común sea tan importante que inclusive llega a formar parte de obras de literatura que han sido muy leídas, ¿no? Cervantes escribe por ahí en una parte de un texto y hace una referencia que tomó una escoba de palma nueva que encontró. Entonces, para mí lo que me dice es que aunque son cosas muy normales, pues es interesante que estén ahí, ¿no? En la literatura. Ujú. Y no solo se usaba para limpiar el suelo como actualmente, sino también para limpiar cosas como las paredes, que si lo piensas todavía es posible usar escobas para limpiar paredes, Ujú, pero no es como el uso principal que pensamos. Ahorita si yo te digo rápido, descríbeme una escoba, vas a pensar en un palo ujú, que tiene un material. Casi siempre las cerdas, que es la parte de abajo de la escoba, están hechas de plástico actualmente, que es la parte que antes se hacía de plantas. Eh, pero resulta que las escobas no siempre se veían así, sino que a veces era simplemente este conjunto de plantas o de ramas sin un mango, es decir, sin un palo. Nada más mm. tomabas como las plantas y con eso limpiabas. Por ejemplo, los albañiles en el siglo XVIII utilizaban una especie de escoba para poner el yeso en las paredes. Y bueno, la escoba de la que te estamos hablando es como la escoba, ¿cómo se diría? Como manual, Ajá, sí. como simple. Pero Ujú, la verdad es que también existe una cosa que es la barredora. Si ujú, has visto, existen estos como carritos que van por la calle ujú. barriéndola, ¿no? Y hacen el trabajo que una persona podría hacer. Sí, y pues eso suena muy, muy avanzado, ¿no? Como un invento, pues bastante moderno, pero la realidad es que tiene un montón de tiempo Ujú. también. En 1831, un inglés decidió atar como cinco cepillos, cinco filas de cepillos en un eje de un coche en movimiento, y pues con esto creó como la primera barredora. En 1831, tiene Sí. muchísimo tiempo. La verdad es que yo me imaginaba que era un invento como de los 50, 60, Ujú. 1950 o 1960, pero no, tiene pues bastante más que eso, un siglo más que eso. ¿Y en qué va el asunto de las escobas barredoras, que es como lo último? Pues estas maquinitas que también aspiran, ¿no? Que Ujú, van recogiendo la basura, pero la almacenan, entonces no necesitas este otro objeto que se llama recogedor, que es la cosa plana que se utiliza para usar la escoba y levantar la basura para después llevarla pues al bote, ¿no? ujú. Entonces,
Ese invento comenzó en 1996, es muy, muy, muy reciente. Ujú, Y pues actualmente tenemos estos robots que no solamente barren, sino que guardan la suciedad y además trapean, que es ujú, lo que hacemos con agua para limpiar el piso. ujú. Entonces, vamos desde la escoba hasta estos nuevos robots inteligentes, ¿no?